Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles, que es 10 de noviembre del año 2021. Otra tertulia híbrida, 2 y 2 en este caso, 2 acá, 2 en sus casas. Voy con el saludo a quienes nos acompañan a distancia. Heber Gato, a quien hacía tiempo no teníamos. Un gusto que hayas aceptado la invitación otra vez, Heber. Bienvenido. Gracias, Emiliano. Un placer estar con ustedes. Sigo con Martín Bueno. ¿Cómo te va, Martín? Buen día, Emiliano. ¿Cómo andan todos? Él no está en su casa, él está en la oficina, ¿no? En la oficina, correcto. Así te veo. Bueno, y después sigo con quienes están en el estudio. Patricia González, buen día. Buen día, un gusto como siempre. Y Juan Pedro Mir, ¿todo bien? Buenos días, todo muy bien, muy bien. Bueno, de esta forma entonces vamos a charlar. Tenemos un par de temas, por lo menos los dos dan para bastante, ¿eh? Empecemos. Los escritores Mercedes Vigil y Eduardo Avenia, en nombre del denominado Foro de Montevideo, se reunieron este lunes con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva para entregarle una carta en la que se pide la liberación de los militares presos por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. El texto, firmado por más de 3.500 personas, señala que no se debe seguir recreando una y otra vez una guerra finalizada hace casi medio siglo y agrega: se necesita paz y perdón para seguir avanzando. Según la misiva, los militares encarcelados son chivos expiatorios de una catástrofe colectiva y no deben seguir pagando solos el precio de nuestros errores. En la cárcel de Domingo Arena hay encerrados algo más que un montón de viejos soldados. Allí estamos presos todos. Está presa la democracia, sostiene la carta. La reunión generó su revuelo. Frente a la entrada principal de Presidencia tuvo lugar una manifestación en repudio del reclamo de Mercedes Vigil y Eduardo Avenia. La Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay, CRISOL, emitió un comunicado donde calificó como repudiable el pedido de Foro de Montevideo, ya que, señaló, desconoce todas las normas internacionales y nacionales al respecto. Esa nota indica que todos los condenados han gozado de las máximas garantías legales y procesales con pruebas y evidencias abrumadoras, y enfatiza que a nadie se le ha aplicado una ley retroactiva y se le ha tipificado en realidad delitos previstos en el viejo Código Penal. ¿Cómo han visto esta discusión? Este tema que se ha ido instalando en las últimas semanas. Levante la mano el primero. ¿Puedo? Martín se larga primero, parece. Bueno, vamos con él. Bien, a ver, realmente ayer leí la carta por primera vez y me resulta que es un tema muy delicado y hay que tener mucho aplomo para referirse a él. Y hay que intentar de no mezclar cosas. Bien. Y, a ver, me parece que por un lado el Uruguay y su parlamento es correcto que discutan, ¿tá?, si quieren dar algún tipo de beneficio, ¿tá?, a presos ancianos o por enfermedad, por ejemplo, si quieren ampliar la legislación en ese sentido. Ancianos, enfermedad, parecería que en un Estado de Derecho que fomenta sus derechos humanos, ningún anciano que esté en situación crítica o de enfermedad, cualquiera sea, podría tener algún tipo de beneficio. Hay un proyecto de ley, hay uno de Cabildo Abierto que se está discutiendo en el Parlamento justamente con ese tipo de medidas, ¿no? Correcto. No me refiero en sí al proyecto de Cabildo porque no lo conozco, me refiero en general, eso parecería que cualquier Estado democrático se puede dar esa discusión. ¿Ah? Cuando entramos a la carta de Mercedes Vigil, que ella representa un grupo de personas que no sabemos quiénes son, porque parece que les da vergüenza decir quiénes son, lo que a uno le produce es el más profundo rechazo, ¿no? El rechazo más íntimo de la fibra básica de cualquier persona que se digne de ser demócrata, ¿no? O sea, realmente es una carta que es atenta contra los sentimientos que cualquier persona que crea en una república, en una democracia y en los derechos humanos pueda sentir. Y voy a poner algunos ejemplos, y esto podría ser muy extenso, ¿no? La carta esa no está pidiendo por un trato humanitario anciano. No es lo que hace, que lo podría haber hecho. No hace eso. No dice que hay ancianos enfermos que son criminales de lesa humanidad y que por tanto pide por un acto de clemencia. No hace eso. Lo que hace es básicamente decir
que en este país hubo una guerra, lo que hace es decir que estas personas que fueron condenadas por crímenes absolutamente aberrantes cometieron faltas, o sea, degrada los crímenes más aberrantes que pueden suceder a faltas, ¿no? Habla de hostilidades, habla que como que el Estado uruguayo comete hostilidades contra este grupo de personas, todo en una cosa muy, que yo creo que es entre fantasiosa, divagante, y que realmente siento de que atenta cosas básicas, ¿no? Habla de chivos expiatorios, de una catástrofe colectiva, como responsabilizándonos a todos de una manera igualitaria de lo que hizo una dictadura militar en Uruguay. O sea, es realmente, si los presos de Domingo Arena querían tener alguna chance de pasar sus últimos días, ¿tá?, en sus casas con sus familias por un gesto humanitario, está claro que la carta escrita es la peor de las maneras para conseguirlo, ¿no? La peor de las maneras. Debieron haber pedido clemencia y un acto humanitario, pero nunca justificar sus hechos, disminuirlos y querer hacernos responsables a toda la sociedad por decisiones concretas que tomaron ciertas personas en ciertos momentos. El otro que había levantado la mano al principio, Juan Pedro. No, la verdad que me parece que la democracia es tan fantástica como sistema político partidario que permite que todos podamos hablar. Y yo estoy seguro, y así lo deseo, que todos los presos de Domingo Arena hayan tenido una buena noche. No hay que torturar ni hay que maltratar a ningún detenido. Desgraciadamente no es lo que pasa en las cárceles uruguayas, donde la mayoría de los presos están en condiciones infrahumanas. Pero la democracia es eso, la democracia es construcción y voces como la señora Vigil presentes. No puedo estar más en desacuerdo en cada uno de los puntos que ella planteó. No puedo estar más en desacuerdo. Creo que ella construye un relato, es escritora, está bien, pero si a quien le gusta leer ficción, que lea ficción. La carta es un relato de ficción, porque llega en la ficción, no hay mentiras, pero cuando se quiere argumentar en política, acá hay claras mentiras. Acá se habla de una guerra y todos sabemos que acá no hubo una guerra. Acá se habla, como hablaba Martín recién, de víctimas, prácticamente de personas que han sido chivos expiatorios, y uno repasa los nombres de los ciudadanos detenidos y repasa los motivos por los cuales fueron condenados con un juez y tienen todo el derecho procesal, y le tiemblan de escalofríos. Torturaron, masacraron, violentaron personas indefensas, torturaron sistemáticamente, el señor Guisefop, el charleta, estaba presente a la hora de torturar excompañeras y participó en violaciones sistemáticas de sus excompañeras del Partido Socialista y sobre todo del Partido Comunista. Me parece que plantear, y lo que es más terrible es que al final la señora Mercedes Vigil y la carta plantea que todos estamos presos en Domingo Arena, y acá, esto que me quiero detener, si ustedes me permiten un segundo, es todo lo contrario, señora Vigil. Somos más libres porque están presos los señores de Domingo Arena, porque una democracia sin ética, sin valores, una democracia que permite que asesinos, violadores, torturadores estén caminando libres por las calles sin condena, nos encarcela un poco más. Porque ellos están presos, somos todos un poco más libres. Así que espero que el sistema político licúe esto, y eso es un verdadero disparate desde el punto de vista ético, procesal e histórico. Ya escuchamos hace un rato a Martín, que es abogado. Escuchemos ahora al otro abogado de la mesa, Heber Gato. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la carta, me parece que está mal formulada, tiene derivaciones que no debió tener, no es el mejor modo de solicitar la paz en el Uruguay, o más que la paz que realmente la tenemos, me refiero a la conclusión de este viejo enfrentamiento que ya tiene más de 40 años en el país. Tampoco me voy a referir a los temas jurídicos, es decir, en el Uruguay hubo procesos
muy cuestionables referidos a los militares, la prescripción no fue bien manejada, hubo idas, venidas, vueltas, en fin, es un tema enormemente discutible. Eso no significa, por Dios que no, que en el Uruguay no haya un Estado de Derecho y una democracia plena. Tampoco significa que haya nada peor que el terrorismo de Estado. Yo creo que el peor acontecimiento que podamos describir de la historia uruguaya, el peor, y el Uruguay tuvo muchos acontecimientos en el siglo XIX y en el siglo XX, pero el peor fue el terrorismo de Estado del 73 al 85. De manera que eso es absolutamente claro e indiscutible. Que además haya habido problemas en el juzgamiento de este tipo de delitos no implica para nada que no haya funcionado como debe el Estado, el Poder Judicial uruguayo. Claramente el Poder Judicial funcionó en los límites y con los requerimientos y garantías que requiere una democracia liberal como la que tenemos. Eso no significa tampoco que el Uruguay no pueda abocarse en algún momento. Probablemente este no sea el mejor instante para eso. Estamos abocados a un proceso muy complejo que tiene que ver con la LUC. Las fuerzas están en ambos sectores, están centralizadas en ese tema, de manera que plantear ahora un problema como podría ser la amnistía o el indulto me parece que no es el momento adecuado. Eso no obstante, creo que hay una cuenta pendiente y que en el Uruguay el Parlamento en toda su representación debería abocarse a estudiar una amnistía o un indulto o alguna medida de ese tipo en una discusión profunda, donde intervengan todos, donde se escuchen todas las voces y donde de alguna manera podamos dar finalización a este enfrentamiento entre los uruguayos. Este es un aspecto que se agrega al debate, ¿no? Tú sostenés, Heber, que sí habría que discutir en algún momento una especie de amnistía que complementara las medidas de ese tipo que se votaron en el año 1985 al regreso de la democracia. Exactamente. Yo, así como los movimientos guerrilleros uruguayos, y no estoy apelando a la teoría de los dos demonios, ni me estoy internando en esa discusión que por sí es muy compleja. Lo que estoy diciendo, que del mismo modo que los guerrilleros uruguayos fueron amnistiados, y yo estuve de acuerdo con esa amnistía que me pareció perfecta, podríamos discutir una amnistía para el otro sector. No pensando que ambas culpas se equiparen ni que tengan la misma responsabilidad unos y otros. Simplemente pensando que las naciones, los países necesitan en algún momento de su evolución dar por finalizada etapas cruentas como la que... Pero para terminar de entender tu postura, ¿cuál es la diferencia entre esa eventual amnistía y este reclamo que hace el Foro de Montevideo? No, el Foro de Montevideo lo hace en una carta que yo no comparto en absoluto, donde hace consideraciones que tienen que ver con el Estado democrático uruguayo y demás. Yo lo que estoy diciendo es muy distinto. Estoy diciendo que no me molestaría que en algún momento, y no en precisamente, el Estado uruguayo, el Parlamento uruguayo, se abocara a una discusión de fondo para terminar con este problema. Bien. No lo terminamos bien en el 85, el tema sigue pendiente y es una necesidad en algún momento, no lejano tampoco, terminar con el tema. Pero eso no significa en modo alguno apoyar la carta de este movimiento. Quiero que quede bien claro. Han sido muy interesantes las tres intervenciones, pero falta la de Patricia antes de que haya algo de debate. Patricia. Bueno, me alegro. En primer lugar, es un tema muy difícil para discutir, creo que porque, sobre todo las personas que militamos en las causas de derechos humanos, tienen una sensibilidad enorme, ¿no? A mí me implica cosas esta discusión, y dar esta discusión en un buen tono y sin enojarse y sin hacer calificativos es un desafío enorme. Me alegro
es una buena noticia que en esta mesa tengamos un cierto acuerdo sobre que la carta es un desastre. Entonces, como para empezar, creo que haya un eco general con unas 3.500 firmas que no sabemos quiénes son. O sea, hay cosas muy raras y muy extrañas, pero además valoraciones equivocadas, ¿no? Cosas que están mal. Primero, no son soldados los que están presos, ¿no? Son militares, es distinto, ¿no? Los soldados son personas que siguen a una línea y que responden a una línea de alguien que toma una decisión política. Bueno, los que están presos... El término soldado es genérico, ¿no? Se aplica bueno, en a Uruguay todos los integrantes de las Fuerzas Armadas. no sé si tanto. Pero eso, no son personas que recibieron órdenes, son personas que dieron órdenes. Ojo. Sobre la ilegalidad del proceso, bueno, ya hablaron Martín y Eber. Y también Juan Pedro. Hubo un proceso con muchas garantías y que llevó muchos años. Creo que no fue una guerra, claramente. Y ahora quiero hablar un poquito sobre esto último que decía Eber. Yo espero que esto no termine. O sea, yo no creo que esto tenga que terminar. Por lo menos a los militantes de otra generación. Yo nací en el 86. Hasta que no aparezcan los restos de los compañeros y las compañeras desaparecidas, nosotros no vamos a dejar de considerarlo como una causa fundamental de la izquierda. Yo voy a seguir marchando los 20 de mayo y voy a seguir creyendo que tiene que ser un tema central de la izquierda encontrar los restos de los compañeros y las compañeras que todavía sus familias no pueden llevarle flores a ninguna parte. Eso es que algo de alguna manera termine. ¿Qué es terminar? Terminar es decir, bueno, vamos a perdonar. ¿Qué es el perdón? Yo creo que hay un proceso judicial, ¿no? Acá yo no quiero que torturen a los militares. Yo quiero que el Estado de Derecho los ponga en el lugar en el que tienen que estar. Y en el lugar en el que tienen que estar son presos. ¿Por qué? Porque los guerrilleros de los que habla Eber, que le dieron una amnistía, estuvieron presos en condiciones infrahumanas y de tortura. Vaya si es diferente. Vaya si es bien distinto. No es lo mismo lo que pasó. No todas las personas pasaron por las mismas cosas. ¿Qué quiero yo para adelante y para el futuro? La amnistía abarcó también a presos políticos que no habían sido guerrilleros, ¿no? Eso lo acotan varios oyentes, es correcto, ¿sí? Aquella amnistía fue bastante más amplia, no abarcó solo a los tupamaros. Bueno, y en el caso de Tupamaros se hizo todavía una distinción, ¿no? En función del tipo de delitos que hubieran cometido y no todos ellos fueron amnistiados, ¿no? Se les dio por cumplida la pena por las condiciones de reclusión en las que habían estado. Bueno, y me parece que eso... Perdón. Yo en ese sentido creo que ahí hay como un proceso que sí siento que está cerrado. Heber está aclarando algo. ¿Perdón? ¿Sí? No, una sola acotación muy breve a lo que tú dices, Emiliano. Es cierto, la amnistía abarcó a sectores más amplios que los tupamaros, pero específicamente excluyó a los militares que en gran medida por culpa de ellos mismos. Ah, sí, de acuerdo. No quisieron ingresar, pero quedaron excluidos y el tema quedó abierto en ese sentido. Después existió la ley de caducidad. Perdón, Patricia. Sí, y esto es lo último. O sea, si en la lectura de no es todo lo mismo y no estaban todos en el mismo lugar, y cuando nosotros decimos que no queremos más terrorismo de Estado, hubo personas que en nombre del Estado, con los instrumentos del Estado y con las potestades del Estado del monopolio del uso de la violencia física, desaparecieron, torturaron, desaparecieron niños. Bueno, eso es lo que nosotros no queremos para adelante. Eso es lo que nosotros decimos, ¿no? Y creo que ahí tenemos un acuerdo. Toda esta mesa tiene un acuerdo de que eso no queremos que vuelva a suceder. Bueno, pero entonces no es terminar. Esto no termina, ¿no? Y no es el no termina por una revancha. No termina porque aprendimos que de esa manera no es la manera en que queremos resolver los conflictos, dándole esa potestad a otras personas. Bueno, las 4 intervenciones han sido largas. Ahora vamos a dejar algo, por lo menos, de intercambio. ¿Quién primero, Martino o Juan Pedro? No, yo simplemente que comentar que si hay algo que me parece que vale la pena seguir discutiendo es la diferencia entre el llamado relato posmoderno que se viene dentro de las ciencias sociales. Se habla del giro lingüístico, que todo es un relato, y la construcción seria de la discusión de los procesos históricos. Entonces, no son relatos los que acá se están enfrentando. Acá tenemos datos, hay datos que son establecidos. Ninguna madre llora a su hijo porque un comunista lo haya matado. Son muchas las madres que lloran
madres de comunistas que lloran porque los comunistas fueron asesinados y torturados. Entonces, acá no es una cuestión de relato, acá hay una historia, hay un marco histórico, hay conceptos que no pueden ser manejados a diestra y siniestra por parte de los involucrados en cualquier momento. Martín, ahora sí. Sí, ahora yo creo que hay ciertos elementos que se repiten como verdades, porque por mucho tiempo fueron verdades, que yo creo que ya cambiaron. Bien, y esos elementos dan tipo sustento a una plataforma para reivindicar cosas. Cuando se habla de la reconciliación nacional, ¿no? Como es como la plataforma, necesitamos la reconciliación nacional. Yo creo que en el 2021 ya llegamos a la reconciliación nacional. O sea, no existe una grieta política o una grieta respecto a estos temas, que sí, obviamente existió en el 85, en el 90 y seguramente algunos años más. Pero en el 2021 Uruguay no necesita una reconciliación nacional respecto a estos temas, porque ya estamos reconciliados. O sea, a partir del gobierno de Jorge Valle sucedieron muchísimos hitos, seguramente el paso del tiempo ayudó en ello, ¿no? Pero ¿quién defiende las posiciones que transmite Mercedes Vigil? ¿Quién? ¿Qué grupo político relevante, qué grupo social, qué colectivo, diríamos, de representatividad defiende esas posiciones? Yo creo que, obviamente, o sea, de los partidos políticos tradicionales, obviamente el Frente Amplio, pero el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente, ninguno de ellos defiende esos postulados. Cabildo Abierto seguramente sí, pero Cabildo Abierto sabemos lo que es y cómo funciona. ¿Bien? Pero o sea, ¿y qué movimiento hay social, organización, persona representativa que esté defendiendo esto? Es más, a tal punto no los hay que las 3.500 personas no se saben quiénes son, no se animan a publicar su nombre. O sea, ya llegamos a una reconciliación nacional seguramente por dos motivos: el paso del tiempo y todo lo que sucedió a partir de la Comisión de la Paz y los gobiernos del Frente Amplio. En base a esos dos temas ya hay una reconciliación nacional. Esto no es un asunto que divida a los uruguayos. Lo divide a los uruguayos en la cabeza de gente como Mercedes Vigil, en su cabeza, pero en la sociedad uruguaya acá no hay división. Y lo segundo que quería decir, y con esto termino, me parece muy importante, lo dijo Juan Pedro, pero lo quiero recalcar. La nota dice que en Domingo Arena está presa la democracia uruguaya. Y eso es realmente, es muy violento decir eso. O sea, es muy violento. Lo que está preso en Domingo Arena es el riesgo de impunidad. Y ese riesgo de impunidad tiene que seguir preso. Porque nunca, las personas que cometen, diríamos, lo que es el terrorismo de Estado, pueden sentir o creer que puede volver a pasar. Tienen que saber, todas las personas, todos los que están cerca del poder, hay mucha gente cerca del poder, y el poder a veces complica que si vos haces determinadas acciones, te apropiás del Estado para realizar actos violentos, a ver, la justicia te va a perseguir hasta el último de tus días, hasta el último, por siempre. Y eso tiene que ser algo muy contundente. Entonces, como decía Juan Pedro, lo que está preso en Domingo Arena es nuestra libertad y nuestra democracia. Y debe seguir así. En todo caso, y yo... ¿Cómo? A ver, perdón, repetí esa frase, Martín, a ver. Claro, que lo que está preso en Domingo Arena es que exista la posibilidad que alguien crea que después de cometer delitos de lesa humanidad puede terminar saliendo impune. Y eso es un sentimiento de que no puede estar. Tienen que saber que quien comete estos actos los van a perseguir hasta el fin de sus días. Leo el párrafo final de la carta antes de darle la palabra a las dos voces que faltan todavía. En Domingo Arena y encerrados algo más que un montón de viejos soldados. Allí estamos presos todos. Está presa nuestra democracia. Detrás de las rejas del pasado está preso el futuro. Libérelos y libérenos, señor presidente, y cierre de una vez la fractura. Se lo pedimos con humildad, pero también con un poderoso sentido de justicia. Es ahora. Todos estamos presos en Domingo Arena. Finaliza diciendo esa parte del texto. Sí, una cosa corta. Creo que
hay una reacción conservadora, ¿no? Hay una pequeña reacción conservadora que supongo que existe en todo el mundo, en todos los países y en todas las sociedades, que encarna Mercedes Vigil y lo hace muy bien, ¿no? Digamos que podría ser el ejemplar de la persona más conservadora que tenemos en este país en el espacio público, pero también me preocupa que esto va en sintonía con el planteo de Cabildo Abierto, que es parte del sistema político y que es parte de la coalición de gobierno, ¿no? Porque también digamos que la derecha hizo un acuerdo común para incorporar al sistema político a un partido político que tiene este tipo de planteos, y que el planteo sobre liberar a los presos de Domingo Arena es un planteo que viene de Cabildo Abierto. Entonces, el planteo no es el mismo, ¿no? El planteo de Cabildo Abierto es prisión domiciliaria. el planteo no tiene el mismo tono, pero en el fondo es el mismo planteo. O sea, es bastante sintónico que salgan en este momento con esa misma propuesta. Entonces, ojo, que acá también hay responsabilidad del sistema político de habilitar ciertas voces que democracia, cada uno puede decir lo que quiera decir. Sí, bárbaro, pero cuidado que eso también tiene bordes, porque si habilitamos que todo es posible y que todos los relatos son posibles y que todo el mundo puede decir en nombre de sí mismo cualquier cosa, también hay discusiones para dar sobre eso. Y en este caso creo que también el sistema político de derecha es responsable de Cabildo Abierto, no solo Cabildo Abierto. Gato, Heber Gato. Bueno, cuando yo me refería a terminar, lo que quiero decir es lo que el derecho comparado y la historia de diversas naciones nos ha mostrado. La solución uruguaya de amnistiar a una parte de los contendientes y no hacer lo mismo con los otros es una solución particular que adoptó el Uruguay en los condicionamientos de la cultura uruguaya, pero que no es la misma que sucedió en todo el mundo. Basta mirar lo que pasó, por ejemplo, en Sudáfrica para encontrarnos con un ejemplo totalmente contrario del modo de saldar estos problemas. Es muy cierto lo que dice Bueno en el sentido de que el tiempo ha ido suturando y borrando las huellas de la tremenda cicatriz que tuvimos en el 85. Eso es absolutamente cierto. Pero no deja de ser cierto que hay un problema pendiente en el Uruguay hasta que por lo menos se muera el último de los presos por el terrorismo de Estado. No se trata hay que entender que no se trata de equiparar culpas. Es muy obvio que el terrorismo de Estado no tiene parangón con ninguna otra actitud política. El terrorismo de Estado es el fascismo, es lo que ocurrió en Alemania, es lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con las fuerzas del eje. En Uruguay los fenómenos son absolutamente distintos a eso. Terminarlo significa de alguna manera que examinemos lo que pasó, que nos preguntemos si no hubiera habido movimiento Tupamaro, hubiera habido dictadura militar en el país. Eso no tiene que ver con la teoría de los dos demonios. Son fenómenos distintos, pero lo cierto es que desde 1962 en adelante, en Uruguay hubo un ataque directo de grupos guerrilleros contra la imperfecta democracia uruguaya. Imperfecta democracia, pero democracia al fin. Y eso, en definitiva, no fue juzgado. Es cierto, como dice Patricia, que hubo un periodo donde los guerrilleros estuvieron presos. Fue un periodo de 13 años para muchos, terriblemente largo. Pero no deja de ser cierto que una gran parte de esos guerrilleros quedaron absolutamente impunes en la medida que no hubo ninguna medida que se les aplicara. Pero hay mucho más asesinados y desaparecidos, ¿no? Muchos más. Por supuesto. El Uruguay tiene todavía 197 desaparecidos, Patricia, la mayoría de los cuales fue en la Argentina. Pero el hecho de los desaparecidos, que es muy terrible, muy doloroso, y yo me compadezco de las familias de quienes no pueden llevar una flor a su tumba, pero eso no implica, no tenemos que manejar los temas políticos de envergadura del país con razones puramente emocionales. Las razones emocionales juegan, pero cuidado, no refutar argumentos con sentimientos. No comparto. Acá lo que estamos planteando es un problema histórico muy profundo. Y ese problema histórico, en contra de lo que dice Martín, yo creo que no está totalmente saldado. Nunca va a estar saldado mientras no haya un examen profundo de lo que ocurrió. Y ese examen profundo no se hizo nunca.
ni por parte del Parlamento, ni por los historiadores uruguayos, ni por parte de nadie. Todavía está por hacerse. A eso me refiero yo, no a equiparar culpas. Cuando uno dice sería bueno que en Uruguay se buscara analizar lo que ocurrió, no se trata de pensar que el terrorismo de Estado se equipara al terrorismo Tupamaro. No se trata de eso. Se trata de entender qué pasó y cómo debemos evitar. Sin duda que tenemos que evitar que nuevamente tengamos terrorismo de Estado, pero también tenemos que evitar que determinados grupos mesiánicos entiendan que tienen una verdad que está por encima de la democracia. Eso es lo que yo creo que habría que reexaminar cuando las condiciones políticas lo permitan. Sí, claro, todos están diciendo que da para más el tema. No tengo la menor duda, hay manos levantadas, hay intervenciones pendientes, pero por hoy suficiente. Vamos a cambiar, vamos a otro punto de la agenda enseguida, en la segunda parte, con Romina además, que viene para tomar a cargo la conducción. El ciclo de Arte UI en Perspectiva es una presentación de BMW, el placer de conducir. Gabriel Nieto Panone. Él es el autor invitado esta semana en el ciclo Arte UI en Perspectiva, el autor de este cuadro, que yo tengo aquí detrás, que se está viendo en la emisión en video en nuestro sitio web. También el autor de esas 2 esculturas que tengo del otro lado, en las 2 mesitas sobre la ventana que da a la calle Florida. Todas obras pertenecientes a esa serie Cabezudios, que obviamente juega con la palabra cabezudos y con las estructuras de los cabezudos. ¿Qué te parecieron, Patricia? Tú que todos los miércoles haces algún comentario sobre lo que tenemos expuesto. Me encantó, te decía que no me los imaginaba así cuando los vi en la foto, y son alucinantes, ¿no? Son chiquitos y hay un laburo ahí divino. Me remite a los carnavales de Durazno. Ah, bueno. Vuelvo a esos carnavales donde eran tan grandes. Cuando uno es niño, los cabezudos son tan grandes. Pero acá viste que son cabezudios. Hay un jueguito ahí. Me gusta ese juego, ¿eh? Y además, claro, se ve la estructura metálica del cabezudo y se ve lo que hay debajo de la estructura metálica. No está la tela que suele esconder al ser humano, ¿no? Eso que daba un poquito de miedo acá cuando aparece, uno es niña, ¿no? Acá aparece el ser humano o un ser humano debajo. Y dice el autor... cabezudios encerrados en la propia estructura que dificulta el movimiento, soportando una pesada carga, aunque resulte más fácil estar ahí. Cabezudios propone una mirada de lo establecido, formula la pregunta por otras miradas, por la posibilidad de generar nuevas formas de pensar estar. Y el cuadro es muy lindo también, ¿eh? Bueno, ¿y Juan Pedro, el otro crítico de arte que tenemos? No, yo no soy crítico de arte, soy en absoluto, lejos estoy. No puedo decir más que me gusta mucho. Me gusta. ¿Te hizo pensar o todavía no tuviste tiempo? No tuve tiempo. Bueno, la verdad que... te lo llevas de deberes. Gracias, man. Después de la tertulia. Gracias. Gabriel Nieto Panone. Él es el autor. Él va a estar hoy 12:30 en la conversación. Estará con Fernando Medina charlando a propósito de esta serie y otras. Y charlando también de la exposición, porque si ustedes quieren conocer más sobre este artista, además de mirar nuestra emisión en video, además de ir a nuestra cuenta de Instagram, pueden ir a la Alianza Francesa. Porque hasta este fin de semana, Gabriel está ofreciendo allí una muestra que tiene este título, Kifrem de Kifrem. Y lo dejo ahí porque el título también tiene su explicación.